Muy buenos días, continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista la invitada especial, Claudia Dangond, internacionalista, abogada, docente, columnista, politóloga, etcétera, etcétera. Bienvenida. Gracias, Adolfo, por la invitación, un gusto estar aquí. Muy complacido. Vamos con los temas del día. Hoy se discute el plebiscito para la paz. Sí, hoy tenemos ese chicharroncito en el Congreso, un tema muy complejo, muy complicado, que ha dado mucho que hablar y que a mi juicio pone en jaque la institucionalidad colombiana y la propia Constitución. ¿Cómo que eso que ponen en jaque? Entonces, ¿cómo conseguir la paz? No, la paz yo creo que se puede conseguir, yo creo que la paz es deseable, pero la paz no puede ser conseguida a toda costa, y a toda costa no me refiero incluso a lo que se viene negociando en La Habana con las FARC, sino cuando digo a toda costa es poniendo sobre la mesa y queriendo avasallar la propia institucionalidad. Las reglas del juego no creo que se puedan modificar con la facilidad que la están modificando, no creo que podamos regalar nuestras instituciones legislativas, judiciales, incluso las ejecutivas, por conseguir una paz que tarde o temprano se va a ver debilitada precisamente por esa razón. ¿Cómo lograr el punto de equilibrio? Pues Adolfo, a mí me parece que teniendo unas reglas de juego tan claras como las tenemos nosotros en nuestra Constitución, que no es una Constitución vieja, es una Constitución relativamente reciente, producto además de unos acuerdos de paz. Es la Constitución de la Paz, así se llama, porque se hizo a partir de la negociación con este grupo guerrillero que fue el M-19, en donde se fijaron unas reglas del juego que flexibilizaron mucho nuestras reglas democráticas que teníamos en ese entonces. Entonces, el punto de equilibrio precisamente es ese, aprender de aquellos errores que se cometieron en aquella época, seguirnos manteniendo sobre la base de las reglas que fijamos. Si hay que hacer una consulta, si hay que hacer un plebiscito, si hay que hacer una refrendación o una consulta al pueblo, si esa es la decisión, pues hagámosla sobre las reglas que tenemos ahora, que no es referendo porque es muy complejo, ok, pero si vamos a hacer un plebiscito, hagámoslo con las reglas que tenemos en este momento. Si lo que queremos es pasarnos por la galleta, y perdón la expresión, al pueblo con una consulta falsa, con un plebiscito que no es plebiscito, pues simplemente no lo hagamos. El presidente no tiene por qué recurrir a un mecanismo de estos. Él quiso hacerlo, pero no tiene que hacerlo, nada lo obliga a hacerlo. Si quiere firmar la paz sin consultar al pueblo, lo puede hacer. Tiene las facultades constitucionales e institucionales para hacerlo. ¿Conoce usted lo que se está discutiendo en La Habana? Pues he leído los acuerdos, sí, he leído los acuerdos, particularmente me ha interesado mucho los temas del agro y los temas de las drogas, es una de las cosas que yo estudio, sobre las cuales escribo, sobre las cuales enseño. Digamos que allí hay términos muy vagos, particularmente en esos dos acuerdos, hay otros que me llaman la atención desde la perspectiva de indefiniciones que hay en los mismos textos, pero son cosas sobre las cuales uno podría avanzar tranquilamente con las reglas del juego que tenemos, no necesitaríamos ni siquiera a veces en algunos puntos reformas legislativas. Creo, por ejemplo, en el tema de las drogas, que es en el que más, digamos, me he interesado, que el país ya ha avanzado en la implementación de los mismos. Si uno revisa el texto de ese acuerdo y revisa el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, y revisa incluso normas internacionales o acuerdos internacionales como los que se han hecho recientemente, este año en UNASUR, uno ve cómo se ha ido avanzando en los términos de esos acuerdos, en los compromisos que el gobierno ha ido adquiriendo particularmente en esa materia. Pero a pesar de estas situaciones que se presentan sobre la marcha, caso de lo que hoy se discute, el plebiscito por la paz, este ambiente pro paz en Colombia tiene muy buena acogida internacional. ¿Usted que está? Sí, claro, y en buena hora. Es decir, un país en paz, por supuesto que es mucho mejor que un país en conflicto, que un país en donde se gasta presupuesto en matar gente. Eso no está bien visto hoy en día. Qué buena frase. Un país que gasta presupuesto en matar gente. Es terrible, pero así es. Porque la guerra es eso, la guerra es financiar de un lado o del otro armas, recurso humano y distintos tipos de estructuras para matar gente, porque eso es lo que se hace en una guerra, matar gente. ¿Cuál es la diferencia entre matar gente, eso, gastar presupuesto en matar gente, o gastar presupuesto para la defensa? ¿Cuál es la diferencia? Pues mire, la diferencia está en qué lado del conflicto te sitúes tú. Si uno es un Estado,
legítimamente reconocido, con unas estructuras, con una organización. El Estado, por ser Estado, tiene el uso legítimo de la fuerza y tiene que financiar eso para defender la soberanía en el territorio y a los habitantes que tiene que defender. En teoría. En teoría, claro. Lo ideal es que la defensa de esa soberanía en ese territorio fuera para situar a las fuerzas militares, en este caso, en las fronteras y cuidar que no haya invasiones, es decir, las fronteras, la soberanía. Cuando tienes un conflicto interno y tienes que financiar las fuerzas militares y los recursos para defenderte de una agresión interna o externa, digamos que tienes la legitimidad para hacerlo, pero hoy en el siglo XXI, en donde la fuerza y la violencia ya no son instrumentos para generar y hacer política, eso no debería suceder. Y por eso entramos en un proceso de paz, bien entrado. Ese es un análisis superior. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Pues gracias. Gastar el presupuesto en matar gente. Me quedó esa frase, Leí su artículo reciente sobre la actitud del señor fiscal. Sí, en relación con la decisión que anunció hace poco de revisar los indultos y las amnistías que se le concedieron hace 25 años a los guerrilleros precisamente del M-19. ¿Eso no es una forma de frenar la impunidad histórica? Pues mire, es que sí, puede haber sido una impunidad histórica, sí, pero es una impunidad sobre la base de unas reglas de juego que se tuvieron en ese momento. Existía la posibilidad de hacer indultos y amnistías, no se tenían las reglas de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma en general, que ahora sí se tienen y sobre los cuales ahora no se puede hacer indultos y amnistías. Entonces, una impunidad histórica puede ser, pero es algo que es cosa juzgada. De eso ya no deberíamos revisar nada, debíamos aprender si se cometieron errores de los errores que se cometieron. ¿No está de acuerdo usted con la actitud del fiscal? Pero para nada, me parece dañina, me parece nefasta, me parece que además va en contra del proceso que se está adelantando en este momento con las FARC, porque ¿qué seguridad van a tener esos señores si se llega a firmar un acuerdo y si se llegan a reincorporar tarde o temprano a la vida civil, que en 25 o 30 años no se va a revisar lo que se hizo hoy para volverlos a juzgar y para volverlos a condenar, porque no nos parece justo lo que se hizo? El calificativo de impunidad histórica no es personal, ni esa es mi visión sobre el tema, por el contrario, coincido con usted. Eso ya es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Y además es gente, si uno se pone a mirar, que le ha venido juzgando a la democracia desde hace 25 años. Unos más, la mayoría, y otros un poco menos. Pero es gente que le ha apostado a la democracia, es gente que ha ejercido la política, es gente que dejó las armas. Entonces, ¿cómo así que hoy le vamos a hacer conejo a los acuerdos que hizo el Estado? Es que no es el gobierno el que hace un acuerdo con un grupo en un momento determinado, es el Estado. No tenemos ningún derecho ni ninguna legitimidad para revisar eso. ¿Hay una dosis de venganza ahí para cerrar? Pues parecería que hubiera una dosis de venganza o la justificación para prever que va a pasar algo más adelante, de lo cual nos pudiéramos arrepentir. Claudia de Dangond, hoy en la entrevista con Adolfo, qué grato verla. Lo mismo digo, Adolfo, muchas gracias. Y vamos a continuar con este ejercicio. Excelente, encantadísimo. Hay que darle luces al país. Y usted es luz y faro. Muchas gracias. Gracias por venir. Feliz día. Ya continuamos en La Mañana Amable de la Televisión Colombiana, en La Mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.